Buena gente, aquí Andrew en un episodio de Un Podcast Promedio. En esta ocasión me disculpo por andar susurrando porque es que la verdad les vuelvo a informar que me encuentro en una de las bibliotecas más prestigiosas de la ciudad, en una de las universidades más prestigiosas de esta ciudad. Quiero comunicarles que en el día de hoy, debido a que en el episodio anterior les gustó tanto el capítulo de Fisher, quiero repetir ahora el tema de Fisher. Esta vez vamos a hacer, en vez de una entrevista, vamos a hacer un debate. Y como parte de esto tenemos a una mujer muy importante, estudiante de ciencias políticas, que va a debatir acerca de las ideas que menciona Fisher. ¿Ok? Espero que lo disfruten. Bueno, entonces, ahora quiero presentarles a la mujer con la que vamos a debatir acerca de Mark Fisher. Ella estará en una postura a favor del capitalismo y yo estaré en una postura en contra. Aclaro que si bien no soy socialista, estoy muy a favor de los puntos de Fisher acerca de las críticas del capitalismo. Es decir, yo soy un crítico bastante ferviente del capitalismo. Y en este debate vamos a debatir todos los puntos. Importante es, por favor, no manden hate a la chica que va a debatir, puesto que aquí todas las opiniones se respetan, tanto a favor o en contra, no importa. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentarle ahora a la invitada con la que voy a debatir. ¿Ok? Preséntate. Hola a todos, mi nombre es Chade Sexu, estoy en sexto semestre de Ciencia Política y Gobierno. Actualmente soy panelista, soy escritora y pues estoy aquí con Andrés, qué placer estar acá. Y bueno, les voy a hablar de mi postura de Fisher. Yo creo que muchas veces presenta una visión como que aparece como el origen absoluto del estrés, la ansiedad, la frustración, la crisis moderna. Aunque algunas críticas que va a criticar Andrés que nosotros como precariedad o representación social son válidas, pero sin embargo han sido que no podemos ignorar el capitalismo. El capitalismo es un progreso, es innovación, es bienestar y generado en toda la historia de la humanidad. Les voy a decir algo, antes del desarrollo de las economías de mercado, la pobreza extrema era la norma. La mayoría de las personas vivían sin acceso a la salud, educación, movilidad social o tecnología. Fue precisamente el crecimiento económico impulsado por el capitalismo lo que permitió grandes avances científicos. Lo que permitió es que también la transformación de la vida humana, gracias a la competencia, la inversión privada y la libertad económica. Hoy tenemos medicamentos, internet, transporte y moderno y acceso masivo a la información, oportunidades que hace 100 años eran imposibles para la mayoría de la población. Por eso me hace problemático reducir todos los problemas sociales al capitalismo, porque el estrés, la ansiedad o la incertidumbre no son exclusivos de las sociedades capitalistas. Han existido en distintos sectores, sistemas políticos y económicos. La diferencia es que en las economías abiertas existen herramientas para progresar, para emprender, para construir proyectos de vida propios. Mark Fisher habla de la privatización del estrés en su texto, diciendo que el sistema proviene de problemas colectivos en problemas individuales, pero también es cierto que en muchos discursos actuales se han vuelto también común completamente a completar y culpar al sistema y eliminar cualquier responsabilidad individual, y eso es peligroso, porque también una sociedad no puede avanzar si desaparecen los valores como el esfuerzo, la disciplina, la constancia y la capacidad de adaptación. Por eso digo, el capitalismo que todos tendrán es el mismo resultado, lo que promete libertad, libertad para creer, libertad para competir, libertad para invertir, libertad para innovar y para crecer. Wow, Chadia, apenas te dije para presentarte, pero apenas empezaste a coger el micrófono, empezaste a dar muchos argumentos. Wow, wow, me impresiona. Quiero que vean en esta calidad de argumentativa, que vean este debate. No va a ser algo fácil, teniendo en cuenta que apenas se presentó y ella empezó a soltar factos, ¿sí? Argumento tras argumento. Bueno, entonces, a la señorita Satsud, o Shadia, también le podemos decir, vemos que es una gran defensora del capitalismo. Entonces, los puntos que me has mencionado hasta ahora, sí, me han parecido convincentes. Es verdad, el capitalismo ha llegado a impulsar muchos sectores. De hecho, el propio Marx, que muchos lo toman como ejemplo del socialismo, de hecho, algo curioso es que él hablaba a favor del capitalismo de cierta forma. Decía que hacer una revolución comunista en un país pobre no tenía sentido. El capitalismo era bueno ¿en qué era bueno el capitalismo? Bueno, el capitalismo es bueno en generar riqueza. El capitalismo genera riqueza, el propio Marx lo decía. Lo que es malo es en repartir dicha riqueza. Pero el propio Marx decía que para hacer una revolución comunista o socialista, primero
necesita que el país sea capitalista, que genere riqueza, y cuando ya tenga esa riqueza podamos hacer una revolución que reparta esa riqueza. ¿Ok? Pero bueno, a ver, teniendo esto en cuenta, yo tengo una pregunta de justamente que tú hablas de que la ciencia moderna nos avanzaba con los medicamentos. Ok, eso tiene razón. El capitalismo nos ha ayudado con los avances científicos, con la inversión de medicamentos. Pero justamente esta crítica que hace Fischer acerca del estrés, digo, por ejemplo, algo que menciona es que, o bueno, no lo menciona tal cual, pero lo da a entender, y es que en el mundo actual la, el capitalismo te vende, bueno, algo que comentábamos en el título o en el capítulo anterior, es que el capitalismo te genera el problema y te vende la cura. Es decir, las funciones que tiene el capitalismo, las prácticas capitalistas de trabajo generan un estrés laboral en el trabajador, y después, para intentar solucionar ese estrés, el trabajador, ¿qué hace? Bueno, el trabajador consume medicamentos que le ayudan a aliviar el estrés, pero es el capitalismo, el sistema capitalista, el que justamente genera ese estrés. Entonces, el capitalismo te genera estrés y encima te vende la cura de ese estrés. Y entonces genera, o sea, no solo está produciendo gracias a ti, no solo está produciendo gracias a la mano de obra que le das, sino que está generando dinero gracias a cobrarte la medicina, porque la medicina que te cura el estrés de ese trabajo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo responderías a esto, Chadia? Es que, Andrés, es que el capitalismo lo que no promete el mismo resultado. Como te dije, las empresas compiten para ofrecer mejores productos, la tecnología avanza más rápido y se crean empleos constantemente. De hecho, los países con mayores índices de libertad económica como Argentina, Singapur y esos países que suelen tener mejores niveles de desarrollo humano, innovación y calidad de vida. Además, cuando vemos los históricos de reemplazar el capitalismo por sistemas más centralizados estatistas, eso no son resultados positivos. En muchos casos terminan las economías en estancada, pobreza, dependencia del Estado y falta de libertades individuales. Por ejemplo, Venezuela. Si tú ves Venezuela, no hay libertades individuales, hay pobreza, hay economía estancada, mientras el capitalismo produce riqueza que luego produce redistribuirse. Los modelos anticapitalistas, como tú propones, muchas veces terminan destruyendo la capacidad misma de generar riqueza. Eso no significa que el capitalismo sea perfecto, no lo es, pero existen abusos laborales, desigualdad y problemas reales que deben corregirse, claro, yo estoy de acuerdo, pero no la solución es destruir el mercado ni demonizar la empresa privada. La solución es fortalecer las instituciones y garantizar las reglas claras y promover los derechos laborales y crear como ese equilibrio que te dije, donde exista el crecimiento económico junto a una responsabilidad social, porque también creo que hay una contradicción entre lo que tú dices. Muchos discursos anticapitalistas actuales se critica el sistema mientras se utilizan todos los beneficios producidos por las redes sociales, los celulares, las plataformas digitales, avances médicos y oportunidades educativas creadas en economía de mercado. Es decir, cuando incluso las herramientas para cuestionar el capitalismo existen gracias al desarrollo capitalista. Ok, muy bien, Shadia. Eso último que mencionaste es muy interesante y tienes razón, tienes mucha razón. Los propios gente comunista o que critica el capitalismo lo hace desde el propio sistema. Y eso es verdad, hay mucha hipocresía por esos medios. De hecho, está muchos el tema el meme que se hace del socialista con iPhone, ¿no? Que publica Twitter en contra del capitalismo, pero lo hace a través de un iPhone. Es decir, a través de un iPhone que es de la empresa Apple, que es la empresa más capitalista que puede existir. Pero a ver, yo digo, en mi opinión, es que esto ya es más culpa del propio capitalismo. Es decir, el sistema mismo que se está hecho de tal forma que hasta se apodera de los medios que lo critican, se adueña de ellos. Por ejemplo, si yo quiero ser un revolucionario y usar, por ejemplo, usar un símbolo revolucionario, ¿qué símbolos suelen usar los fans del socialismo, perdón, o del comunismo, que apoyan la revolución en contra del sistema? Pues, pues el Che Guevara, por ejemplo. El Che Guevara, las camisas que tienen el Che, pues son muy representativas de la gente que apoya a la izquierda o el socialismo. Pero esas camisetas, ¿qué pasa? Ellos no las producen una empresa, probablemente lo producen en China, que después son transportadas a Estados Unidos o a Colombia en este caso, y entonces pues ahí las compran. Ellos no las crean, sino que las pueden usar un símbolo revolucionario gracias
es gracias al propio capitalismo que la genera. Pero claro, es que ellos no tienen los medios para producirlo. Entonces yo creo que es culpa del capitalismo, que se apoderó de los propios medios. Como dice Marx, ¿no? El capitalista se apodera de los medios de producción. Bueno, el propio capitalismo se ha apoderado, en mi opinión, se ha apoderado de los medios hasta para criticarlo. Entonces creería que si es que los socialistas o la gente de izquierda que critica el capitalismo, pues, y lo hace pues a través, utilizando el capitalismo, pues lo hace es porque el propio sistema no permite salir de él, no permite tener otro medio para criticar lo que no sea a sí mismo. Pero es que, Andrés, es que decir que el capitalismo se apoderó de los medios es una narrativa simplista de lo que ignora la realidad y lo fundamental. En las sociedades libres existen múltiples medios y opiniones y plataformas precisamente gracias a la libertad económica y de expresión. Los verdaderos sistemas donde una sola voz controla los medios no han sido democracias capitalistas, sino regímenes autoritarios y revolucionarios, donde el Estado decide qué puedes ver, qué puedes leer, qué puedes pensar. Ahí no existe pluralidad, existe propaganda socialista. Hoy cualquiera puede abrir un canal, una página, un podcast como el tuyo que me encanta, o una red social y criticar al gobierno o al mercado o al mismo capitalismo. Esa libertad no nace del control estatal, nace de sociedades abiertas donde existe esa iniciativa privada y competencia. Ser revolucionario, como dices, suena atractivo hasta que la revolución termina censurando, hasta que piensa distinto. Como Venezuela, cuando vas a Venezuela te das cuenta que el régimen de Nicolás Maduro ataca a la oposición por pensar distinto a él, por robarse las elecciones. La historia demuestra que cuando el poder absoluto cae en manos del tirano, como dice Hobbes, también los primeros en perder la libertad son los ciudadanos y los medios independientes y la libertad de prensa. Entonces te voy a dar una frase que quiero que la recalques y te la lleves a tu casa. La solución no es destruir el capitalismo ni concentrar el poder. La solución es más libertad, más competencia y más pluralidad de voces. Ok, muy interesante tu respuesta y bueno, creo que ya podemos ir finalizando. Me encantó mucho tener esta charla contigo, te agradezco el tiempo que hayas tenido. Entonces, bueno, eh, muchas gracias. Si quieres despedirte ahora de la gente del podcast. Y con esto cierro, muchachos. Y con una sociedad con libertad para competir, para crear, para pensar distinto, antes que un modelo desde el Estado que controla la economía, las ideas, hasta la manera de vivir, el capitalismo puede tener errores, pero la libertad siempre será mejor que cualquier revolución disfrazada de salvación colectiva. Muchas gracias a todos y un abrazo. Gracias, Andrés. Wow, muy fuerte esa reflexión. Pues yo podría concluir al final con que si bien es verdad que el capitalismo tiene sus problemas, pues es innegable todo lo que nos ha ayudado a producir a lo largo de la historia, porque algo que es verdad es que, bueno, el capitalismo es el único sistema que ha demostrado funcionar con sus fallas, con sus aciertos o sus fallas, es el único sistema que ha funcionado hasta el día de hoy, o al menos el que se ha mantenido. Y bueno, esa sería mi conclusión final. Entonces, gente, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de 3 episodios. Lastimosamente este será el episodio final, pero me agradó generarlo, contenido para ustedes. Y bueno, chao gente, cuídense y como siempre digo al final de mis videos, no olviden tomar agüita.